USS Yamato. Transmission from the Yamato, sir. What the hell am I doing here? Well, I heard, yeah, I got there first. Donald, your transmission is breaking up. Yamato, this is the Enterprise. Yamato, come in. Come in! Sensors indicate no life reading, sir. Lo primero que pensamos a la hora de hablar de Star Trek son las naves de la Federación Unida de Planetas. Principalmente pensamos primero en las naves llamadas Enterprise. No obstante, también nos hemos encariñado con otras naves de la Federación Unida de Planetas, como serían la Intrépida, la Defiant, la Columbia y el que nos compete, que sería la Yamato. En este video hablaremos de todas las naves estelares USS bautizadas con el nombre Yamato. Específicamente todas las USS Yamatos que son canónicas en orden cronológico, y también hablaremos de todas las USS Yamatos del multiverso de Star Trek. Ahora sí, comencemos con este video. USS Yamato NCC 1705 clase Constitución, o simplemente abreviado la primera USS Yamato. El motivo que una USS clase Constitución fue bautizada con el nombre Yamato se debe que la Federación Unida de Planetas le encanta bautizar sus naves con los nombres de las ciudades, nombres históricos, nombres mitológicos y nombre de barcos. En el caso de esta USS clase Constitución fue bautizada con el nombre del barco más importante de todo Japón, que es el barco imperial Yamato, además de ser el barco más poderoso del imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial. Así es, esta USS clase Constitución fue bautizada Yamato en honor a este mismo barco. La primera USS Yamato fue creada en el año 2245. Además, esta primera USS Yamato tuvo el honor de ser una nave USS clase Constitución, que en esa época las naves USS clase Constitución eran las naves insignia de la Federación Unida de Planetas. Además, la primera USS Yamato fue una de las primeras USS clase Constitución, al igual que la USS Enterprise, que también es una clase Constitución. Eso explica que la primera USS Yamato se ve exactamente igual que la USS Enterprise de la serie original. Y por tanto, la primera USS Yamato y la USS Enterprise clase Constitución son consideradas naves hermanas, ya que la USS clase Constitución es una nave de exploración. Eso significa que la primera USS Yamato fue una nave de exploración. No se sabe el tiempo que la primera USS Yamato estuvo en servicio. No obstante, se sabe que la primera USS Yamato estuvo activa más de la mitad del siglo XXIII. Además, también se sabe que la primera USS Yamato también estuvo activa a inicios del siglo XXIV. De hecho, a inicios del siglo XXIV, la primera USS Yamato
se le dio de baja, o en otras palabras, la primera USS Yamato dejó de estar en servicio a inicios del siglo 24. Por lo tanto, es posible que la primera USS Yamato estuviera activa como mínimo casi 100 años y como máximo 100 años activa. Antes de continuar, me gustaría mencionar a un seguidor, AMDBG, que es un seguidor de mi canal de TikTok. Si ustedes quieren que le mencione en un próximo video, tienen que responder algunas preguntas que pongo en mis videos de TikTok o en mis shorts. Ahora podemos continuar con el video. USS Yamato NSC 71807 clase Galaxia. O simplemente abreviado, la segunda USS Yamato. A mitad del siglo 24, la flota estelar decidió crear una nueva clase insignia. Y así iniciaría el proyecto clase Galaxia y crearían una nave estelar llamada USS Galaxia. Fue bautizada USS Galaxia en honor al nombre de esta clase de nave, que es la clase Galaxia, estando en servicio en el año 2356. 2 años después se crearía la segunda USS clase Galaxia, bautizada Yamato. La segunda USS Yamato fue creada en el año 2358. La USS Galaxia y la segunda USS Yamato fueron las dos únicas naves clase Galaxia hasta el año 2363. Eso se debe porque en el año 2363 se fabricaría en serie la clase Galaxia. Y la nave más importante y conocida de la clase Galaxia es la USS Enterprise D. Además, en ese año, la clase Galaxia fue considerada la nave insignia de esa generación. Lastimosamente, la segunda USS Yamato estuvo en servicio por 7 años. Eso se debe porque en el año 2365 la segunda USS Yamato explotaría en una explosión provocada por la misma nave. La USS Enterprise D observaría la destrucción de la segunda USS Yamato. Se sabe que en la USS Yamato había más de 1000 tripulantes y lastimosamente hubieron 0 sobrevivientes. Los tripulantes de la Enterprise D culparon la explosión de la nave a los romulanos. Al final se descubriría que la explosión de la segunda USS Yamato fue culpa de la tecnología de un imperio estelar llamado los Iconianos. Resulta que la tecnología iconiana fue la que provocó una avería en el reactor Warp de la USS Yamato. Y si hablamos de los tripulantes de la segunda USS Yamato, solo sabemos los nombres de los tripulantes de mayor rango en la nave. Primero iniciemos con el oficial de mayor rango en la segunda USS Yamato, Capitán Donald Barley. El segundo al mando sería el comandante Steve Gerber. La tercera al mando sería la teniente comandante Beth Wood. Y por último, y no menos importante, el jefe médico de la nave, el Dr. Ramsey. USS Yamato NSC desconocido clase Soberana. También conocida como la tercera USS Yamato. No se sabe el año que fue creada la tercera USS Yamato.
No obstante, se sabe que la tercera Yamato fue una de las primeras USS clase soberana. Por lo tanto, la tercera Yamato fue creada aproximadamente en la década de los años 2370. Más específico, posiblemente fue creada en el año 2372. Tanto la tercera Yamato y la Enterprise E fueron naves creadas casi al mismo tiempo. Cuando la tercera USS Yamato fue creada, la nueva clase insignia era la clase soberana. Así es, por tercera vez la USS Yamato fue una clase insignia. La tercera USS Yamato participaría en la guerra en contra del dominio. Las naves estelares de la Federación Unida de Planetas que fueron cruciales en la guerra contra el dominio fueron las naves USS clase Galaxia, clase Soberana y la clase Defiant. La tercera USS Yamato fue una de las naves clase Soberana que participaron en la guerra, y por lo tanto la tercera USS Yamato fue importante en la guerra en contra del dominio. No se sabe cuánto tiempo estuvo en servicio la tercera USS Yamato. Posiblemente la tercera Yamato estuvo en servicio por 37 años aproximadamente. Y si hablamos de su tripulación, no se sabe quiénes fueron sus tripulantes, al igual que la primera Yamato. USS Yamato NSC 92-199 clase Yamato. En el año 2409, la flota estelar lanzaría una nave inspirada en la clase Galaxia, siendo la USS clase Andrómeda, e incluso tenía el mismo propósito de ser una nave de exploración. Al igual que la clase Galaxia, esta primera USS clase Andrómeda fue bautizada con el mismo nombre de la clase. O sea que la USS clase Andrómeda fue bautizada USS Andrómeda. La flota estelar crearía también una variante de la USS clase Andrómeda. Esta variante tenía como propósito ser una nave de guerra en vez de una nave de exploración. Esta variante fue lanzada al mismo tiempo que la USS Andrómeda. La variante se llama USS clase Yamato en honor a la segunda USS Yamato, porque recordemos que la segunda Yamato fue una clase Galaxia y la USS clase Andrómeda y clase Yamato son dos naves inspiradas en la USS clase Galaxia, como he mencionado anteriormente. La USS clase Yamato fue bautizada USS Yamato y por lo tanto esta es la cuarta nave USS clase Yamato. La cuarta Yamato es la única nave USS Yamato que no es una nave de exploración y en su lugar es una nave de guerra. Como he mencionado, la USS Andrómeda y la cuarta USS Yamato fueron lanzadas en el año 2409. Al año siguiente se lanzaría en serie las USS clase Andrómeda y clase Yamato, o sea, en el año 2410. A continuación pondré en la pantalla una USS clase Yamato y una clase Andrómeda, para que pueda diferenciar una nave de la otra, porque recordemos que la clase Yamato es una variante de la clase Andrómeda. En primer lugar, la clase Andrómeda tiene dos propulsores de antimateria, mientras que la clase Yamato tiene tres propulsores de antimateria. La clase Andrómeda tiene tres propulsores secundarios, más específico dos en la parte del platillo y uno en la parte del cuello de la nave, mientras que la clase Yamato tiene cuatro propulsores secundarios, dos en el platillo y dos en el cuello de la nave.
La clase Andrómeda tiene 3 sectores para guardar naves más pequeñas, uno en el platillo y 2 en el cuello de la nave, mientras que la Yamato tiene 2, uno en el platillo y otro en la parte de la cola de la nave. La clase Yamato tiene un cañón en la parte inferior del platillo, mientras tanto la clase Andrómeda no lo tiene. Y por último, la clase Yamato tiene 2 torretas en el puente de mando, mientras tanto la clase Andrómeda no lo tiene. Hasta ahora, la cuarta Yamato es la última USS Yamato que tenemos. Solo el tiempo nos dirá cuándo veremos la quinta o más USS Yamatos. Todas las naves USS Yamato que he mostrado pertenecen al universo principal de Star Trek. A continuación haremos un pequeño repaso de estas mismas 4 naves, pero del multiverso. Universo espejo. En esta realidad alterna, la Federación Unida de Planetas es malvada. También en esta realidad, en vez de llamarse la Federación Unida de Planetas, se llama el Imperio Terrano. Y su rama espacial, en vez de llamarse la Flota Estelar, se llama la Flota Imperial. En esta realidad, las naves USS se llaman naves ISS. La primera Yamato es exactamente igual que su contraparte del universo principal, con la diferencia que tiene marcas de color amarillo y el símbolo del Imperio Terrano. En la parte superior del platillo, además de ser una nave de guerra y de conquista, en vez de ser una nave de exploración que su contraparte del universo principal. La primera ISS Yamato fue creada en el mismo año que su contraparte principal, o sea, en el año 2245. Y duró el mismo tiempo de servicio que su contraparte del universo principal. Ahora veremos la segunda ISS Yamato. La segunda ISS Yamato tiene el mismo origen que su contraparte principal y fue creada en el mismo año, que sería el año 2358. La segunda ISS Yamato también es una nave de guerra, con detalles de color amarillo en la parte del platillo. Y como podrán ver, tiene rasgos semejantes a la USS clase Yamato, como el cañón en la parte inferior del platillo, los 3 propulsores de antimateria, los 4 propulsores secundarios, las torretas que tiene a los lados del puesto de mando y los 2 sectores diseñados para llevar naves más pequeñas. Los motivos que tiene rasgos semejantes a la USS clase Yamato es porque la clase Yamato está inspirada en la clase Galaxia, pero con el propósito de ser una nave de guerra en vez de una nave de exploración. Por lo tanto, ya que en esta realidad la segunda Yamato es una nave de guerra, tiene más sentido que tenga rasgos más semejantes a la clase Yamato en vez a la clase Andrómeda. En esta realidad alterna se sabe que la segunda Yamato duró más en servicio que su contraparte principal. Recordemos que la segunda Yamato del universo principal duró 7 años porque fue destruida, mientras que esta segunda Yamato duró en servicio aproximadamente más de 14 o 15 años. Ahora hablemos de la tercera ISS Yamato. La tercera Yamato se ve igual que su contraparte principal, con la diferencia de tener detalles de color amarillo en todas partes de la nave, además de ser una nave de guerra en vez de una nave de exploración que su contraparte principal. No se sabe el año que fue creada la tercera Yamato, pero posiblemente fue creada 1 o 2 años después que su contraparte principal. Eso se debe a algunos eventos que sucedieron en el universo espejo.
más específico por culpa de la alianza Klingon-Cardassiana. En un futuro video hablaré más a detalle los eventos del universo espejo. La tercera Yamato estuvo en servicio aproximadamente 36 o 35 años. La cuarta ISS Yamato tiene el mismo origen que su contraparte principal. Tanto la cuarta Yamato del universo principal y el universo espejo son naves estelares diseñadas para la guerra. Literalmente la única diferencia es que su contraparte del universo espejo tiene detalles en color rojo en la parte superior e inferior del platillo. La cuarta ISS Yamato fue creada el mismo año que su contraparte principal, o sea, en el año 2309. Universo Kelvin. El universo Kelvin es igual al universo principal, con la diferencia que las naves se ven muy diferentes al universo principal, y algunos eventos suceden de forma muy distintas al universo principal. En este universo, las USS clase Constitución fueron creadas en el año 2258. A diferencia del universo principal y espejo que fue en el año 2245. En esta realidad, la primera USS Yamato estuvo en servicio aproximadamente la mitad de un siglo o casi un siglo completo. La primera Yamato de esta realidad fue una de las primeras USS clase Constitución. Algunas de las primeras USS clase Constitución que tenemos entendido que fueron creadas son la USS Constitución, la USS Intrépida, la USS Enterprise y la USS Yamato. La primera Yamato de esta realidad es muy, pero mucho más grande que sus contrapartes del universo principal y espejo. Además, el diseño de esta Yamato es muy redondeada. Lastimosamente, no sabemos nada de la segunda, tercera o cuarta Yamato en esta realidad. Sabemos que existe, pero lastimosamente no sabemos de su apariencia o en qué año fueron creadas, sabiendo cero de la segunda, tercera o cuarta Yamato. Universo Terrano. Si el universo principal tiene su contraparte malvada en el multiverso, en este caso el universo espejo, entonces el universo Kelvin puede tener su contraparte malvada en el multiverso, siendo ese el universo terrano, y por lo tanto, la Federación Unida de Planetas se llama el Imperio Terrano, la Flota Estelar, la Flota Imperial y las naves estelares USS se llaman naves estelares ISS. La primera Yamato fue creada en el mismo año que su contraparte del universo Kelvin, que sería en el año 2258. Durando en servicio el mismo tiempo que su contraparte del universo Kelvin. La primera ISS Yamato es una nave diseñada para la guerra, a diferencia de su contraparte Kelvin, que es una nave diseñada para la exploración estelar. Su apariencia es igual que su contraparte Kelvin, con la diferencia que es de color negro con detalles en color rojo, a diferencia de su contraparte Kelvin, que es blanco con detalles en color azul. Lo que sabemos de la segunda, tercera y cuarta ISS Yamato es nulo, al igual que su contraparte Kelvin. Sabemos que existen, pero no sabemos ni su historia, apariencia o año de creación. Fue un viaje largo, pero al fin terminamos hablando de todas las naves estelares Yamato. Si te gustó este video, me gustaría que le dieras like y que comentes en los comentarios las cosas que te gustaron y no te gustaron de este video. Recuerda que tu crítica y apoyo me ayuda a mejorar el contenido de mis videos. Una vez dicho todo esto, yo me despido y hasta el próximo video.